Ya, pero para empezar, entonces, vamos a ver lo que es una figura. Por ejemplo, si escriben figure, o de hecho lo pueden escribir acá abajo. Eh, Voy a apretar enter y les debería salir una figura. Ahora la voy a mostrar y acá hay una figura. No hay nada ahora, pero hay como una figura, ¿cierto? Debería salirle una ventana emergente. Y si uno vuelve a escribir figura, o figure en realidad, eh, le debería salir otra ventana y debería decir figure 2, ¿cierto? Aquí están. Ya, pues, estas ventanas van a ser el recipiente de de una imagen o de un gráfico. O también puede ser recipiente de algún video. Son como ventanas emergentes que permiten mostrar los datos. Esa es como la forma base de una figura. De hecho, si por ejemplo uno hace esto, ya, si uno ejecuta eso, me va a entregar la figura y me va a entregar la figura solamente. Pero por ejemplo, si yo agrego la figura a una variable, me va a entregar una variable que se va a llamar h y va a ser un objeto. ¿Cierto? Si lo apretamos, de hecho salen como algunas características. ¿Cierto? Esto es porque en realidad la ventana, el programa la toma como una variable más y esta puede ser modificada. Y la cual tiene distintas características. ¿Cierto? Esa sería una forma. Pero nosotros igual podemos modificarla, por ejemplo, de otra forma. Ya, en este caso, primero veamos estas características. Por ejemplo, si yo escribo. Ah, de hecho, aquí salieron. Si lo ven acá abajo, está la figura. ¿Qué número de figura es? Que era la 2 porque yo ya tenía una creada. Y me salen las dimensiones y los colores. ¿Cierto? Cuando los colores son ponderados de la misma, con la misma cantidad, significa que el color es un gris. Más oscuro, más claro, pero va a ser un gris. Y abajo está la posición y también la dimensión de la ventana. Y abajo está la unidad, que está en píxeles, que es lo más típico. Y esas serían como las propiedades. De hecho, a ver si, no sé si existirá ya. Ahí sale, si uno aprieta H, o escribe el nombre de la variable de tu ventana. eh, Te salen todas las propiedades que debería tener este objeto, ¿cierto? Pero eso, cuando uno coloca la H, mientras, mientras está activa la figura, muestra las características principales, pero en realidad tiene muchas. Tiene más de 20, yo creo. Fácilmente debe tener más de 20. Entonces lo ejecutamos y ahí están las características. Y si escribo H, me van a salir de nuevo, ¿cierto? Y si yo escribo H punto, y me van a salir como otra, otras características también que tiene, o algunas cosas que nosotros podríamos saber de este gráfico, o hacer con él, así que eso, son muchos, pero en general nosotros lo vamos a hacer de otra forma, y ahí está. Entonces esta es la ventana emergente. Y por ejemplo, acá arriba debería decir figure 1, pero por ejemplo si hago esto, escribo name y coloco, no sé, ventana 1, ahí me debería escribir el nombre, ¿cierto? Me sale como figure 1, ventana 1. Entonces, obviamente, nosotros podemos colocar cualquier nombre. Por ejemplo, no sé, diferencia o no sé, es cualquier tipo de nombre, ¿cierto? Ahí uno le coloca el nombre directamente a la ventana. Esto sirve principalmente como para diferenciar una ventana de otra o cuando uno quiere guardar los gráficos directamente es como formato MATLAB. Porque uno, por ejemplo, yo podría guardar directamente mi imagen que está acá como JPG, como TIFF, como PNG, formato RAW, distintos formatos, pero también puedo guardarla como figura de MATLAB. Lo que igual sirve porque a veces hay datos entre medios que yo necesito saber. Y cuando uno guarda una imagen, claro, va a ver los datos de manera global, pero no va a poder apretar una línea y no va a poder ver cuánto vale eso en el 0,5. Así que en ese sentido es súper útil
guardar la figura, y en ese sentido, cuando uno la abre, todas estas características se guardan. Porque cuando uno guarda una imagen, el título de la figura no se va a guardar, ¿cierto? Pero cuando uno la guarda en formato MATLAB, eso sí va a pasar. Así que eso. ¿Qué otra cosa? Uno igual podría cambiar, obviamente, en realidad puede cambiar lo que quiera. Así que vamos a ver. Vamos a ver. Por ejemplo, eh, voy a cambiarle el color. Porque la posición se puede mover un poco. Así que ya, como les decía, el valor ponderado suele ser como el mismo valor para los tres, y eso generaría un gráfico gris. Sobre todo cuando, o sea, si se pondera a puro uno es blanco. Y si se colocan tres ceros va a ser un negro. Pero si se coloca, por ejemplo, 0,5, 0,5, 0,5, va a ser un gris. Y hay menos intenso o más intenso, eso depende de la cantidad, qué valor le coloquemos, ¿cierto? Pero, por ejemplo, hay dos formas para colocar los colores. Una es colocar, por ejemplo, la R. Eso significaría que esto significaría que va a ser rojo, ¿cierto? Y la figura debería cambiar de color, ¿cierto? Esta sería una forma. Coloco G, me va a mostrar el color verde. Por ejemplo, el B sería blue. Y sería amarillo. El M creo que magenta. Y C cian, ¿cierto? Esa es una forma de colocar los colores. Yo les voy a subir una PPT con las tablas de todos estos datos porque están en la página web de MATLAB, pero la idea es que los tengan resumidos y los tengan todos juntos. En todo caso, igual está en la PPT está como todo esto explicado, así que ahí van a poder verlo si es que necesitan eh, como leer algo así o algo más allá del video que voy a subir, obviamente. Así que eso. O si a alguien le gusta estudiar más leyendo que viendo videos. Bueno, y la otra forma es hacerlo así, con una matriz de colores, donde cada color va a significar la ponderación de un color en RGB. Por eso, si yo coloco un 1 en R, me va a ponderar solo color rojo, entonces va a ser rojo. Si yo coloco 1 acá al medio, va a ser el verde, así que va a ser verde. Y si coloco en el último, va a ser azul, ¿cierto? Entonces ahí cada uno de estos colores, de estos valores, muestra la intensidad de un color, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahí le puse solo el azul, pero menos intensidad, por lo tanto sale un azul, pero más oscuro. Ahora si yo coloco, por ejemplo, 0,5 en rojo y en azul, me va a salir un tipo de morado, ¿cierto? Ahora si yo coloco 1 en rojo, me debería salir más rosado porque tiene más rojo que azul. Ahora si yo coloco algo en el verde, no sé qué va a salir, igual rosado. A ver, bajémosle al rojo, a ver si sale otro color. Y ahí es como, sigue siendo morado, pero es como más oscuro. Y por ejemplo, si pondero los tres iguales, me va a dar gris, po, pero es cierto, un gris mucho más oscuro que el que teníamos por defecto. Si colocamos 0,7, me va a dar uno un poco más claro, porque está más cercano al blanco, ¿cierto? Cuando está más cercano al cero, está más cercano al negro. De hecho, si coloco 0,00, me debería dar una ventana negra. Y si coloco 1,1,1, me debería dar una ventana blanca. Así que esa es la forma de colocarle color a la ventana, ¿cierto? Lo importante acá es que al lado de cada característica tiene que estar su argumento. Por ejemplo, si yo coloco name, al lado tiene que estar el texto que se va a escribir en la ventana de arriba, ¿cierto? Que va a ser funciones. Y después coloco una coma y ahí escribo de nuevo una nueva característica que va a ser color, ¿cierto? Una nueva opción de esta ventana y luego de esta coloco una coma y escribo el color. Ahora yo puedo hacerlo acá, como lo estoy mostrando ahora, que es con esta matriz, pero también puedo hacerlo de la otra forma, que sería coma R, coma K, coma C. Eso igual es más específico, ¿cierto? Como que tiene ciertos valores, deben ser unos 9 o 10 que están así, pero todos los otros colores tienen un color determinado, así, súper específico, tiene que hacerlo con números. Pero si quiere un color rojo, azul, como los determinados, los más básicos, que lo puede hacer con la coma, igual, no tiene ninguna importancia, ¿cierto? Es lo mismo.
Y bueno, eso. Y recuerden que acá cada valor corresponde a un color, ¿no es cierto? La primera es la R, la segunda la G y la tercera es la B. ¿Cierto? Esa sería como la importancia o el orden de los colores. ¿Cierto? ¿Qué más podemos hacer? Ya, entonces voy a escribir de nuevo otra, va a ser position. Y de hecho, como les digo de nuevo, después del color, que sería el valor de esta función que está al lado de color, ahora escribo otra característica, que es posición. Y aquí yo voy a escribir voy a escribir otro arreglo, pero este va a ser de 4x4. Si ven por defecto acá abajo, cuando yo creo la figura, me sale un valor, ¿cierto? 1, 1, 7, 2, 3, 3, 5, 9. Pero ahora, a ver, voy a ver algo antes de escribir esto. Voy a ver si sigue siendo la misma. Voy a escribir h igual a esto, ¿cierto? Ah, ya, es la de acá abajo, la voy a copiar. Ya, y miren, de hecho acá el nombre cambió, name funciones y color sale 111. Y acá salía nada en name y en color salía 094, 094. Acá sale 111 porque yo le puse ese color para mostrar el blanco, ¿cierto? Entonces, ahora yo coloco entonces position y al lado escribo este vector. De hecho, aquí me debería dar la ventana en el mismo lugar, obviamente, ¿no? Pero si yo le cambio estos valores, eh, por ejemplo, 200, y acá mismo sale la característica, ¿cierto? Sale left, bottom, width y height. O sea que si lo dejo igual, pero le cambio estos valores, va a cambiar el tamaño. 700 por 700, por ejemplo. Me debería dar una ventana más grande. Y claro, ahí estamos. Es mucho más grande. Eso igual es aquí, es como medio raro. Yo no sé por qué pasa así, pero se supone que yo coloco 700 por 700 y esperaría una ventana cuadrada, pero es como que los píxeles valieran más para un lado que para el otro. No sé por qué pasa eso en realidad. Pero si ven acá, la ventana no es cuadrada, pues rectangular. Entonces ahí sí que tienen que ver cómo, por ejemplo, si la quieren hacer más grande, tienen que ver como cuál es la ponderación para que sean cuadradas. Por ejemplo, ahí está más o menos más cuadrado y es más grande, ¿cierto? Y bueno, voy a dejarlo como estaba antes, que no sé qué valor estaba. Y ya y aquí voy a escribir 140 y 278. Y la ventana me va a salir ya en otro lado de la pantalla. De hecho, si tienen dos pantallas, esto igual funciona y como que la ventana puede ir a la pantalla que ustedes quieran, dependiendo de la posición que tengan. Si escribo 0, acá está el 0 de este eje, y si coloco este 0, me va a salir el otro 0, que sería acá abajo, ¿cierto? Así que esas serían las opciones de esto. Y ahora voy a borrarlo nomás en realidad porque es útil a veces, sobre todo cuando uno quiere graficar y guardar imágenes, pero en general uno no suele cambiar esos valores. A veces sí, porque por ejemplo uno grafica una imagen o coloca un gráfico y... ¿Cómo se llama esto? Uno coloca un gráfico y como que sale medio deformado. Entonces la idea es darle la escala antes para que después cuando uno lo guarde todos del mismo tamaño. Porque si no, después cuando uno lo coloca en las PPT salen todos como distintos. Y a veces es importante que sean del mismo porte. Así que eso, así que en realidad eso solo se cambia cuando se necesita, pero como gráficos normales uno no suele hacerlo. Así que eso voy a dejar el color de uno más intenso, para que grafiquemos encima. A ver, cero. Ya. Entonces, ahora vamos a ver qué son los ploteos, ¿cierto? Eh, ya, bueno, y otra cosa importante, que es algo que no he dicho todavía, es que en realidad, cuando uno hace gráficos, no necesita en realidad crear figuras así como lo estamos haciendo. Porque, por ejemplo, yo voy a escribir acá, no sé, voy a crear dos variables, eh, no sé, del 1 al 100, no, del 1, 0,1 hasta el 10. Ya, y creo otra que se va a llamar y igual a x o raíz cuadrada de x. Ya tengo eso. Y yo voy a escribir plot y, x. Y me debería aparecer un gráfico, ¿cierto? Y claro, acá la figura me la crea
me la crea, por cierto, con el comando plot. Pero ¿qué pasa? Que si yo quiero, por ejemplo, hacer otro gráfico, y de hecho voy a escribir lo mismo, pero voy a agrandar la línea, voy a escribir 3, este gráfico se superpone, el otro desaparece, ¿cierto? Va a desaparecer y no se va a crear el gráfico. Entonces uno escribe figura o figure una vez que es un gráfico, y si quiere escribir otro, eh, hace puede hacer este plot distinto. Por ejemplo, le puedo cambiar el color igual. Esto lo vamos a ver ahora, pero para hacer un ejemplo rápido. Y claro, puedo hacer lo mismo, que sea rojo. Entonces yo... ¿Dónde está el MATLAB? No, otro gráfico. Sí, acá está. ¿Cierto? Acá está la ventana del rojo. Entonces, por eso a veces es importante crear las figuras. Otra forma de cerrarlas, por ejemplo, también, es que uno puede escribir closal. Entonces ahí yo ejecuto, de hecho lo puedo escribir closal, y las figuras deberían desaparecer, la cantidad que haya, ¿cierto? Pero por ejemplo lo puedo escribir acá para que cada vez que se ejecute se cierren solas y no tenga que estar escribiéndolas todo el rato. Cerrándolas todo el rato, o de repente, por ejemplo, grafico una y después la figura ya vamos a la figura 10, pero estamos haciendo la misma figura 1, pero como no la hemos cerrado, se siguen generando, ¿cierto? Entonces, la importancia es que uno debe escribir figura o figure entre cada uno de los ploteos que hace, ¿cierto? Que los plots son lo que vamos a ver ahora. Y la otra cosa es que, por ejemplo, si yo escribo solo figure, o escribo solo plot, eso no me va a permitir de manera sencilla escribir las características de las ventanas, ¿cierto? Como el color y ese tipo de cosas. Y eso todo se configura con figura, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a empezar creando una función súper fácil, que sería la que recién hice, que sería x igual a 1 de 0,1 o de 0, de 0,1 hasta 1, ¿cierto? Ese sería mi vector. Eh, Esto es como lo que vimos la última vez, ¿no es cierto? La sintaxis para crear vectores. No sabemos bien el largo que tienen, pero en realidad, en cierto sentido, nos da lo mismo, porque no importa graficar. Y la función i, como va a estar en función de x, va a tener también el mismo tamaño, así que no hay ningún problema, ¿cierto? Entonces ahora yo escribo plot y, x, y me va a graficar esto, ¿cierto? Y me lo va a graficar en la figura que yo hice anteriormente. Y no como, cuando lo escribí acá abajo, que me hacía el gráfico nomás, ¿cierto? Y no tenía el nombre, no tenía el color, y no tenía ninguna característica puesta, ¿cierto? Lo otro es que uno igual puede escribir plot x nomás, por ejemplo, no plot y, ¿cierto? Y me daría lo mismo. Pero la diferencia es que, si se dan cuenta, acá abajo el eje X va del 1 al 11, pero nuestra evaluación fue del 0 al 1. Entonces este gráfico no está normalizado. Entonces lo que yo quiero es que este gráfico esté normalizado. Entonces para eso yo escribo YX. Y el gráfico debería normalizarse, ¿cierto? Entonces ahora está... no, de hecho está al revés. Creo que debería ser X. A ver. Y ahí está, ¿cierto? Ahí es la misma función, pero está de 0 a 1, ¿cierto? Ahí está normalizada. Porque si no, como les decía, si no escribo la Y, o sea, si no escribo la X, me lo va a mostrar de 1 a 11. Claro, porque el vector tiene 11 valores, pero pues no me va a mostrar la escala real. Así que eso igual es importante. Igual hay varias formas de graficar en realidad. Por ejemplo, si uno quiere hacer más de un gráfico, eh, en una figura, uno puede hacerlo en una sola línea de comando, pero yo les recomiendo que usen esta, que va a ser la que les voy a mostrar ahora. Ya, bueno, entonces hay más de una forma, pero la más común es esta, que yo escribo hold on. Yo escribo hold on y me permite generar más de un gráfico en una sola figura. Entonces, por ejemplo, ya, acá gráfico, ya me va a mostrar esta. Y luego yo puedo hacer otra función, pues de hecho la voy a hacer acá arriba. Va a ser y2 va a ser igual a ver, qué puede ser
un coseno. Coseno de 2 por pi por, por pi por la x, ¿cierto? Entonces yo ahora escribo plot x, y2. Y esto debería graficármelo junto, ¿cierto? Y ahí está el gráfico, ¿cierto? Obviamente este coseno está, ¿cómo se llama? Está graficado en el intervalo que lo definimos, ¿cierto? Entre 0 y 1. Así que por eso se muestra solo esa parte. Ahora, si por ejemplo colocábamos aquí 2pi, por ejemplo, aquí esto sí que sería un poco más, ahora sería más un coseno, ¿cierto? Entonces ahí está. Esa sería la forma. Ahora, si por ejemplo uno quisiera cambiar las características de un ploteo, uno podría hacerlo, ¿cierto? Pero, ¿cómo se llama esto? Uno tiene que hacerlo directamente en las ventanas. Porque, por ejemplo, ya yo hago esto, y ahí, claro, hay uno aprieta acá. A ver, esperemos que se abra. Ya, y claro, ahí va a salir una ventana que va a mostrar las características de los gráficos, ¿cierto? Me va a mostrar el tipo de letra, el tipo de línea, todo lo que tenga que ver con esto, ¿cierto? Aquí me lo va a mostrar todo. Pero la verdad es que eso es súper es súper como lento hacerlo porque en realidad uno tiene que estar ahí como viendo qué cambiar. Pero hay formas súper simples. Por ejemplo, yo tengo mi plot y después de la Y yo coloco otra característica. Como lo hacíamos con figure, acá escribimos otra característica. Entonces, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Escribimos, por ejemplo, line width, que era lo que habíamos mostrado delante. Ya, escribo line width y con esto yo puedo decidir el valor de la línea, ¿cierto? El ancho de la línea. Y acá abajo igual, yo escribo line width, y me va a mostrar la línea un poco más gruesa, ¿cierto? Entonces ahí se puede ver que está un poco más grande o más gruesa la línea. De hecho, se supone que el valor por defecto es 0,5. Ahora yo le puse 3 y 2. Entonces van a ser más gruesas. Yo aquí podría colocarle 10. Y me va a mostrar una línea así súper grande, ¿cierto? Así que eso. En realidad yo siempre suelo colocar 2 o 3. Así es como lo que más coloco. Porque más allá de eso a veces se ve súper feo. Sobre todo cuando son gráficos más detallados. Ver líneas muy grandes igual se ve como un poco feo. Otra cosa que podemos agregar al gráfico en sí sería esto, que es grid on. Y esto permite que se agreguen unas celdas. Es cierto que es como una línea ahí entre medio del gráfico. Está como cuadriculado. Ya, y entonces ya, entonces decía grid on, van a ser esas líneas que están acá entre medio del gráfico, ¿cierto? Si yo lo saco, me va a salir completamente en blanco, ¿cierto? Entonces en este caso vamos a colocarlas para que podamos agregar una característica y también lo que podemos hacer con los gráficos es que podemos colocar, por ejemplo, límites. Por ejemplo, acá va entre el 0 y el 6,28 y yo puedo hacer que se vea menos. Coloco xlim, paréntesis y coloco corchete. Y después coloco que quiero que se vea de 0 hasta el pi, ¿cierto? Y debería verse más o menos la mitad, ¿cierto? Ahí se ve del 0 al 3,14, está acá. Ahora yo esto obviamente lo podría cambiar. Podría colocar del 1 a pi, o podría colocar de un número negativo, aunque no me... Digamos que en la parte negativa no hay nada, pero puedo agregarlo, ¿cierto? O también puedo, por ejemplo, agregar el límite en y, que sería lo mismo, pero sería con ilim, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, voy a colocar 10, un número como muy grande, y ahí se va a ver como solo del 0 al 10, ¿cierto? No se va a ver la parte de abajo, aunque existe, pero no la va a mostrar. En todo caso, aquí llega máximo como hasta el 2, así que vamos a colocar un 3. Claro, y ahí se ve solo del 0 al 3 en Y. Ahora, si uno quisiera ver el gráfico completo, podría colocar -1, ¿cierto? Y ahí se vería el coseno completo, o colocar -2.
o -6 para que sea como simétrico, entre comillas, ¿cierto? Ah, no, el -3, pues, pero ya, bueno, -6 podemos ver como más espacio abajo, pero eso ya es como elección de cada uno y dependiendo de los gráficos que esté haciendo. Aquí está simétrico, ¿cierto? Está como en el centro de la gráfica. ¿Qué más se puede hacer? Lo otro que podemos hacer es colocarle un título. Por ejemplo, yo escribo title y escribo acá nombre del gráfico. Ya, y aprieto ejecutar y me va a escribir acá arriba nombre del gráfico, ¿cierto? Esto igual le podemos cambiar el formato y todo, pero eso no lo vamos a ver todavía. Simplemente quiero que sepan como las características principales de un gráfico, de una figura. Pero esto obviamente se puede cambiar, pues. Uno le puede colocar fuentes más grandes, fuentes más chicas, ¿cierto? Y está todo acá al lado. En realidad está todo acá al lado. Así que, de hecho, mi versión de MATLAB es la 2021. La 2022 la tiene para autocompletar, pero el tema es si uno coloca la coma, va a empezar a ver funciones, opciones que están acá al lado. Así claro, pues, por ejemplo, coloco line style, line width, como varias cosas. Position, string, no sé, varias cosas que uno podría cambiar del título. Entonces ahí uno tiene que, uno puede cambiar. Por ejemplo, font size, no sé, coloco 12, no sé cuál es por defecto, así que quizás salga el mismo porte. Sí, parece que era esa, voy a escribir 20 para exagerar. Claro, y ahí se ve un poco más grande, ¿cierto? Entonces eso sería como un título. Ahora, lo otro que podemos hacer es colocar el nombre a los ejes. Por ejemplo, voy a escribir X, se escribe X label. Y aquí yo escribo mi texto. Por ejemplo, escribo el X va a ser eje X, ¿no? Y también de hecho voy a aumentar el valor porque siento que se ve muy chico. Y voy a escribirle 20. Y en Ali label también. Ahí voy a colocarle eje Y. Espacio Y. Y de nuevo voy a escribir lo mismo, font size. Y voy a escribir 20. Y voy a escribir esto en los ejes, ¿cierto? Y ahí va a aparecer eje Y y eje X. Se ve súper ordenado. Igual es súper importante eso, porque cuando hacen gráficos, generalmente tienen que escribir siempre las unidades, ¿cierto? Como que a veces uno hace un gráfico y el profe te pregunta, ya, pero ¿en qué está el gráfico? ¿Está en voltaje, el tiempo, qué? Eso es un error súper común, así que cuando hagan gráficos, recuerden de colocar el valor de los ejes. ¿Y qué otra cosa más? Ah, ya sí, esto es súper importante. Uno puede escribir ciertas ventanitas más pequeñas que pueden mostrar información que uno quiera. Por ejemplo, yo escribo legend y aquí escribo, por ejemplo, las dos funciones. Escribo, no sé, raíz cuadrada, y aquí escribo coseno. Ya, y acá van a ver que va a decir raíz cuadrada y coseno, ¿cierto? Así que esto igual es importante. Si yo colocara más funciones, podría agregar también más acá, como para identificar así a simple vista qué función significa qué. Porque obviamente acá está fácil, porque uno sabe cómo que son estas funciones, pero si fuese como un gráfico así medio distinto o no lineal, uno tendría que decir, no sé, pues este gráfico es de, no sé, pues de los datos que obtuvimos a las 12 de la tarde, esto del gráfico que obtuvimos a las 8 de la tarde, así como darle algunas características que les permita digamos, ver directamente de qué se trata la línea que está mostrando, ¿cierto? Y lo otro que podemos hacer, y va a ser más directo con los gráficos, ¿cierto? Porque ahora lo que vimos en general era como cómo hacer un gráfico. Y de hecho, estas son como las características principales. Como que fuera de esto uno no suele modificar mucho, aparte de los ejes, del título, el legend, ¿cierto? Los límites, esto es como lo más básico, pero también es lo más útil. Así que eso sería como lo más típico. Lo otro que podría hacer es cambiar ¿cómo se llama esto? El, el estilo de línea. Y en ese sentido,
colocamos line style. Y acá hay algunos que vienen por defecto, ¿cierto? Entonces yo le voy a colocar este, ¿cierto? Y ve la línea y cambia de forma. Ya no es una línea continua, sino que tiene como que tiene guiones. Ahora, por ejemplo, yo puedo colocar, vamos a ver de nuevo las que hay, así por defecto. Eh, ¿Cierto? Podría colocar esta y me va a explicar otra forma, ¿cierto? Acá es como que hay una línea corta y una larga, una corta y una larga, ¿cierto? Ya, bueno, entonces, bueno, el guión sería como la forma típica, ¿no? ¿Cierto? Bueno, otra forma que podemos utilizar va a ser esa, po, la de los dos puntos. Ahí va a ser una línea punteada, no va a ser guiones, sino que van a ser puros puntitos. Bueno, y esos serían como los formatos más típicos, ¿cierto? De hecho, otra forma que igual podemos hacer es que, por ejemplo, hay algo que no hemos hecho todavía. Por ejemplo, acá no le hemos dado un color, ¿cierto? O sea, por defecto viene azul. Pero, por ejemplo, yo podría decir que fuera, a ver, verde. Y de hecho voy a escribir la Génova. Claro, me la va a hacer una línea verde. Y podría decir que esta fuera negra, ¿cierto? Entonces yo escribiría color. Y yo escribiría acá una K. Y me haría una línea negra, ¿cierto? Pues esta podría ser también amarilla. Bueno, ahí ni se ve. O podría también ser un color un poquito más específico. Y no sé. De hecho, voy a colocar el mismo que tengo acá en la figura. Y claro, es como un poco más rosado, ¿cierto? Y ahora, otra cosa que es importante que está acá en el panel es que uno puede, por ejemplo, hacer zoom acá, ¿cierto? Hay como una lupita, no se ve muy bien, pero hay una lupita y una casita acá. La casa es home, pues uno vuelve al estado original. Esta lupa es para hacer el zoom, pero como para alejar la vista, y este es para acercarla, ¿cierto? Ahí puedo, si quiero ver esta parte, si se intersectan o no, puedo verlo, ¿cierto? Ahí, y parece que sí lo hacen, ¿cierto? Pero ahí se ve a mayor escala. Otra cosa que puedo hacer es con esta, es como una tarjetita acá al lado. Aquí uno puede ver el valor de la función, tanto en X como en Y. Así que, así que eso. Y ahí uno puede ver ciertas características. Pero en general uno siempre va a intentar como hacer las cosas directas en el código, no va a ver como estos paneles mucho. Aunque obviamente se usan para ver gráfico y todo, pero cuando está mostrando uno un gráfico en un trabajo, no va a estar así como haciéndole zoom en tiempo real, pues, sino que la idea es mostrar las zonas de interés de una, ¿cierto? Porque puede ser que no me interese solo este gráfico, sino que me interese solo esta parte, así como cuando se intersectan, no sé, cosas así.